Hay edificios en la Ciudad de México que guardan historia. Y hay otros que parecen guardar algo más. Lugares donde, según testigos, ocurrieron cosas que desafían toda explicación. Cirugías realizadas sin anestesia. Pasos que resuenan en pasillos donde no vive nadie. Y un aroma a hierbas quemadas que aparece en el aire cuando el edificio parece completamente vacío. En la colonia Roma existe un inmueble que durante más de un siglo ha acumulado relatos inquietantes. Y un edificio que parece observar a quienes pasan frente a él. Lo conocen como la Casa de las Brujas. Hoy nos trasladamos a la Ciudad de México, a un enigma que permite a los habitantes de la zona dar veredicto sobre las leyendas que envuelven este sitio. La famosa Casa Río de Janeiro, conocida popularmente como la Casa de las Brujas. Antes de continuar, es importante entender el contexto del lugar donde se encuentra. A principios del siglo XX, la colonia Roma era uno de los barrios más exclusivos de la capital mexicana. Inspirada en la arquitectura europea, sus calles se llenaron de mansiones, hoteles elegantes y residencias destinadas a la élite del porfiriato. Era una zona moderna, cosmopolita y símbolo del progreso que el régimen buscaba proyectar hacia el mundo. Sin embargo, muchos de estos proyectos arquitectónicos quedarían marcados por los cambios sociales que llegarían poco tiempo después con el estallido de la Revolución Mexicana. El edificio original fue erigido en 1908 por el arquitecto Regis A. Pillon. En sus inicios, este imponente inmueble no fue pensado como una unidad habitacional común. Su objetivo principal era servir como un hotel de alta gama, destinado a hospedar a embajadores, diplomáticos y las figuras más poderosas de la época porfiriana. Sin embargo, a pesar de su opulencia y ubicación privilegiada, la idea del hotel fracasó estrepitosamente. Fue tras este revés comercial que se realizaron las modificaciones estructurales necesarias para formar sus señoriales estancias en los departamentos que conocemos hoy. Arquitectura. La mirada de la bruja. Fue en esta etapa donde intervino el arquitecto Francisco J. Serrano, otorgándole ese estilo Art Deco que conserva hasta la actualidad, mezclándose con la imponente estructura gótica original. A simple vista, su fachada parece adoptar la apariencia de una bruja con sombrero. Sus ventanas como ojos vigilantes y en conjunto forman la figura de una cara que parece observar cada movimiento de los transeúntes. Algunos vecinos aseguran que este efecto no fue completamente accidental. Existe una leyenda urbana que afirma que el edificio fue diseñado deliberadamente para representar a una bruja vigilando la plaza.
Según esta interpretación, el techo puntiagudo sería el sombrero, la torre central, la nariz del rostro, y las ventanas, los ojos que observan la plaza día y noche. Su magnetismo es tal que la novela El desfile del amor, ganadora del premio Herralde, describe minuciosamente el edificio bajo la pluma de Sergio Pitol, situándolo como un escenario clave donde la realidad y la ficción se entrelazan. El enigma de la plaza y las siluetas rojas. Pero el misterio no termina en el edificio. Justo enfrente a la construcción se encuentra una plaza que originalmente se llamaba Parque Roma. Después, Parque Orizaba. Y en 1922 fue rebautizada como Plaza Río de Janeiro, por iniciativa de José Vasconcelos. Esta plaza cuenta con un patrón peculiar plasmado en las planchas de concreto alrededor de la fuente. Siluetas humanas de color rojo. El orden es estricto. Una plancha tiene pintada la silueta y la siguiente no. ¿Es esto un guiño a alguna especie de protección antigua? ¿O lugares marcados para una formación en algún ritual nocturno? Hay quienes van más allá y se preguntan, ¿será esta plaza una especie de portal? Pachita y la escuela del circo. México siempre se ha caracterizado por ser un país lleno de mitos, leyendas y circunstancias que rondan lo paranormal. Entre este cúmulo de personajes destacó Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita, considerada por muchos como la chamana más poderosa del país. Pero su fama es únicamente la punta del iceberg de una historia cargada de sombras. Pachita nació en 1900, en Parral, Chihuahua. Su infancia estuvo marcada por el abandono. Según varios relatos, fue dejada por sus padres cuando aún era muy pequeña. Quien terminó criándola fue un hombre afrodescendiente conocido simplemente como Charles. Poco se sabe con certeza sobre él. Algunos dicen que era un antiguo marinero que terminó trabajando en compañías de circo itinerante. Otros aseguran que tenía conocimientos de curanderismo y prácticas espirituales aprendidas durante sus viajes. Lo único que parece coincidir en las distintas versiones es que Charles trabajaba en un circo ambulante. Y fue ahí donde Pachita pasó gran parte de su infancia. El circo, en aquella época, no era solo entretenimiento. Era un mundo extraño donde convivían acróbatas, ilusionistas, músicos, animales exóticos y personajes que aseguraban poseer habilidades fuera de lo común. Le enseñó a observar el cielo nocturno, a reconocer los ciclos de la naturaleza y a meditar durante largos periodos de silencio. También le enseñó algo que él llamaba escuchar más allá de lo posible. Pachita contaba que Charles le repetía constantemente una frase: la realidad no es tan sólida como parece. Pero hay un detalle que algunos investigadores han señalado con el paso del tiempo. Debido a sus orígenes afrodescendientes y a sus viajes constantes, es posible que Charles también tuviera contacto con tradiciones espirituales africanas o afrocaribeñas.
Algunas de estas tradiciones, como el espiritismo afrontillano, la santería o prácticas de curación espiritual, utilizan estados de trance, canalización de espíritus y rituales de sanación muy similares a los que Pachita practicaría décadas después. Esto ha llevado a algunos investigadores a preguntarse si las enseñanzas de Charles no se limitaron únicamente a la observación y la meditación. Tal vez también le transmitió conocimientos espirituales que, con el tiempo, se mezclarían con las tradiciones indígenas y el misticismo mexicano. Si esto fuera cierto, el origen de los poderes atribuidos a Pachita no sería producto de una sola tradición, sino de una mezcla de culturas espirituales distintas. Una combinación que podría explicar por qué sus prácticas parecían tan difíciles de clasificar incluso para los investigadores más escépticos. Durante los viajes del circo, la joven Pachita presenció innumerables escenas que desafiaban lo cotidiano. Animales salvajes siendo domados, ilusionistas que hacían desaparecer objetos frente a cientos de personas, y curanderos que ofrecían remedios extraños en los mercados de los pueblos. Ese entorno alimentó en ella una idea que permanecería toda su vida: que lo que las personas llaman realidad podría ser, en verdad, algo mucho más flexible de lo que conocemos. Años después, ya viviendo en la Ciudad de México, vendiendo billetes de lotería, Pachita tuvo una experiencia que cambiaría todo. Durante una siesta profunda, afirmó haber sido poseída por el espíritu del último tlatoani mexica, Cuauhtémoc. Este espíritu sería quien guiaba sus operaciones espirituales. Es importante aclarar algo. Pachita no vivía en un departamento elegante del edificio. Rentaba un pequeño cuarto en la azotea, el lugar más barato de toda la construcción. En aquella época, la parte superior del edificio funcionaba como una especie de vecindad improvisada. Cuartos pequeños construidos con materiales simples donde vivían trabajadores, vendedores ambulantes y personas que apenas podían pagar una renta. Era un espacio muy distinto a los departamentos elegantes de los pisos inferiores. Los pasillos eran estrechos, las paredes estaban desgastadas por la humedad y por las noches apenas había iluminación. Muchos vecinos de la colonia evitaban subir hasta ahí. De hecho, durante varios años, la azotea del edificio tenía fama de ser un punto rojo de inseguridad, donde se decía que podían ocurrir asaltos o peleas entre los habitantes del lugar. Pero a pesar de ese ambiente hostil, algo extraño comenzó a suceder. Personas de distintos puntos de la ciudad empezaron a subir hasta este pequeño cuarto de la azotea. Algunos llegaban enfermos, otros llegaban desesperados. Y todos buscaban lo mismo: a Pachita. Según varios testimonios de la época, las sesiones se realizaban en una habitación muy sencilla. Una mesa de madera, una silla, algunas veladoras y en ocasiones un recipiente con hierbas medicinales que llenaban el lugar con un olor intenso. En ese espacio reducido, donde apenas cabían unas pocas personas, Pachita realizaba sus famosas operaciones espirituales. Lo más extraño es que quienes presenciaron esas sesiones afirmaban que, durante los rituales, el ambiente del cuarto cambiaba completamente.
Algunos testigos dijeron sentir una presión fuerte en el aire, como si el espacio se volviera más pesado. Otros afirmaron escuchar murmullos o percibir movimientos detrás de ellos, incluso cuando todos los presentes estaban inmóviles. Y aún así, noche tras noche, la gente seguía subiendo esas escaleras oscuras hasta la azotea, buscando una cura, buscando un milagro, en un lugar donde, según muchos, la frontera entre lo físico y lo espiritual parecía volverse más delgada. Pachita realizaba operaciones utilizando un simple cuchillo de cocina, sin anestesia ni instrumentos médicos. En una habitación apenas iluminada, abría el cuerpo del paciente, extraía órganos dañados y después, según los testigos, materializaba nuevos órganos frente a sus ojos. Sí, así como lo escuchaste, materializaba nuevos órganos frente a sus ojos. Pero entre todos los relatos existe uno particularmente inquietante. Un testigo aseguró que Pachita siempre pedía algo antes de comenzar: que nadie abandonara la habitación, porque una vez iniciado el ritual, ya no era recomendable hacerlo. El científico Jacobo Grinberg fue uno de los investigadores más intrigantes que se acercaron al fenómeno de Pachita. Grinberg no era un investigador paranormal cualquiera. Era psicólogo y neurofisiólogo, formado en la Universidad Nacional Autónoma de México y con estudios en investigación del cerebro en Estados Unidos. Durante años, se dedicó a estudiar la relación entre la mente, la percepción y la realidad. Su trabajo lo llevó a investigar distintos fenómenos relacionados con la conciencia humana, estados alterados de la percepción, meditación profunda y experiencias místicas en distintas culturas de México. Fue en ese contexto cuando escuchó hablar de Pachita. Intrigado por los relatos de sus supuestas operaciones espirituales, decidió visitarla para observar directamente lo que ocurría. Lo que encontró ahí cambiaría completamente el rumbo de su investigación. Durante años, Grinberg presenció varias de las sesiones de Pachita e intentó analizarlas desde una perspectiva científica. Según sus propios escritos, lo que ocurría durante esos rituales parecía desafiar la lógica de la medicina convencional. A partir de estas observaciones, desarrolló una propuesta teórica que llamó teoría sintérgica. En ella planteaba que el universo podría estar compuesto por una especie de campo de información fundamental, una estructura invisible que sostiene la realidad. A ese campo lo llamó el latiz. Según Grinberg, el cerebro humano no solo percibe la realidad, también podría interactuar con ese campo y modificarlo bajo ciertas condiciones. En otras palabras, la conciencia no sería simplemente un producto del cerebro. Podría ser una fuerza capaz de influir en la materia misma. Para él, personas como Pachita podrían tener la capacidad de acceder a ese campo de una forma extraordinaria. Si eso era cierto, significaría que la realidad física no es completamente fija, sino que podría ser moldeada por la mente. Pero antes de poder demostrar completamente su teoría, ocurrió algo
que convirtió su historia en un misterio aún mayor. El 8 de diciembre de 1994, Jacobo Greenberg desapareció. Simplemente dejó de responder llamadas. No volvió a su casa y nunca más fue visto. No hubo señales de violencia, no hubo rastros claros de lo que pudo haber ocurrido. Su desaparición sigue siendo uno de los enigmas más extraños dentro de la investigación científica en México. Greenberg habría descubierto algo capaz de alterar nuestra comprensión de la realidad. Y tal vez ese descubrimiento fue demasiado peligroso. Hoy, el edificio sigue generando relatos. Trabajadores del municipio aseguran escuchar ruidos extraños en los pasillos. También, exploradores urbanos reportan puertas cerrándose solas. Incluso, algunos inquilinos afirman haber visto gente caminando sobre los mismos pasillos, gente con túnicas negras, las cuales les hace querer no salir de aquel lugar, de sus hogares, pues quién sabe cuáles serían las intenciones. Algunos creen que podrían ser solamente bromas, otros creen que podrían ser almas en pena o incluso demonios. Y esto nos lleva especialmente al caso de Brenda. En octubre de 2016, una mujer identificada como Brenda se comunicó con un programa de radio nocturno dedicado a relatos paranormales. Según contó durante la llamada, había rentado un departamento dentro del edificio conocido como la Casa de las Brujas. Al principio todo parecía normal. El departamento era antiguo, con techos altos, pisos de madera y pasillos largos que crujían con facilidad. Brenda asumió que cualquier ruido extraño sería simplemente parte de vivir en un edificio de más de 100 años. Pero a los pocos días comenzaron a ocurrir cosas que no podía explicar. Cada noche, alrededor de la 1 o 2 de la madrugada, escuchaba pasos en el pasillo de su departamento. No eran sonidos suaves, parecían pasos pesados y lentos, como si alguien caminara con botas sobre la madera vieja. Al principio, pensó que se trataba de vecinos, pero una noche decidió salir al pasillo para ver quién estaba caminando. Cuando abrió la puerta, el pasillo estaba completamente vacío. Lo extraño era que el departamento contiguo llevaba meses sin inquilinos. Y el otro lado del departamento estaba sellado por una remodelación. Aún así, los pasos continuaron cada noche. Con el paso de los días, Brenda comenzó a sentir una sensación constante de opresión dentro del departamento. Describió que la experiencia es como si el aire dentro del lugar fuera aún más pesado de lo normal. Fue entonces cuando decidió contactar a una mujer que, según le habían recomendado, trabajaba con Feng Shui y limpieza energética. La especialista acudió al departamento y le pidió que tomara varias fotografías de diferentes habitaciones para revisar la energía del lugar. Brenda tomó fotos del pasillo, de la sala, de las esquinas de las habitaciones y del techo. Cuando revisaron las imágenes, ocurrió algo inquietante. En varias fotografías comenzaron a aparecer formas que parecían rostros humanos. No eran rostros claros,
Eran figuras deformadas, como si estuvieran ocultas dentro de las sombras de las paredes. Más extraño era que muchas de esas figuras aparecían con expresiones de dolor o agonía, como si estuvieran atrapadas en el fondo de la imagen. La especialista le recomendó abandonar el departamento inmediatamente. Según ella, el lugar tenía una energía extremadamente cargada. Esa misma noche, Brenda volvió a escuchar los pasos. Pero esta vez ocurrió algo diferente. Los pasos comenzaron en el pasillo. Luego se detuvieron frente a la puerta de su habitación y permanecieron ahí varios segundos, como si alguien estuviera del otro lado escuchando. A la mañana siguiente, empacó sus cosas y se mudó. En la llamada de radio afirmó que nunca volvió a entrar al edificio. Y según dijo al final del relato, todavía conserva las fotografías donde aparecen los rostros. Conclusión. Tal vez la Casa de las Brujas sea solo un edificio antiguo lleno de historias exageradas. O tal vez, entre esas paredes, ocurrió algo que aún no comprendemos del todo. Porque quienes pasan frente a ella durante la noche dicen algo curioso. A veces parece que las ventanas te observan mientras cruzas la plaza, como si el edificio todavía estuviera esperando.